Y me han visto ya. Ahora. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por asistir al 12ª y última sesión de este ciclo de conferencias LegalTech. Tenemos con nosotros a Joaquín Delgado, que ahora presentaré más en detalle. Muchas gracias, Joaquín, por estar con nosotros. Y antes de presentarles, me gustaría pues daros las gracias a todos vosotros, ¿no? Porque es nuestra última sesión llevamos 12 meses, casi, bueno, casi un año. En este ciclo de conferencia, cada mes hemos tenido una conferencia. Gracias a todos por la asistencia, que en total hemos tenido como miles de asistentes, y también gracias a todos los speakers, a todos los ponentes que también nos han acompañado mes tras mes. Ha sido todo un éxito. De nuevo, gracias, y también deciros que el próximo mes, debido al éxito de este ciclo de conferencias, comenzamos otro formato. Van a llamarse Legal Innovation Days, que bueno, pronto anunciaremos, pronto conoceréis, y bueno, yo creo que también estará fenomenal, siempre intentando ayudar informar al sector con temas de actualidad que yo creo que nos interesan a todos. Voy a presentar a Joaquín. Si quieres, Joaquín, vamos a la siguiente slide para que la gente también pueda leer, ¿no? Aquí está. Joaquín, de nuevo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Joaquín es magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y experto en transformación digital. Pertenece a la carrera judicial desde 1991. Actualmente presta servicio en la Sala Penal de la Audiencia Nacional, licenciado en Derecho por la Universidad Complutense y doctor en Derecho, muy importante, en la Universidad de Barcelona. Además de todo esto, es miembro de la Red Judicial de Expertos en Derecho Europeo, profesor en distintas universidades e instituciones académicas, académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación y autor de diversos artículos en materia procesal, penal y de organización judicial y de relaciones entre tecnología y derecho. En sus últimos años, además de todo esto, ha publicado trabajos sobre transformación digital de la justicia. Súper interesante y un tema que yo creo que preocupa a todos nuestros espectadores. Prueba digital, protección de datos personales, acceso a la justicia de personas vulnerables, juicios telemáticos, entre otras materias. Bueno, un currículum espectacular, Joaquín. Muchísimas gracias otra vez. No me cansaré de darte las gracias por estar con nosotros. Cuando quieras empezar, pues es todo tuyo. Muy bien. ¿Se me escucha bien? Perfectamente. Bueno, pues yo ya empiezo la presentación. Antes de comenzar, pues me gustaría dar las gracias a Wolters Kluge Software por confiar en mí para pasar este ratito hablando sobre el proceso digital. Pero también quiero dar las gracias a todos los asistentes, porque muchos de nosotros pues somos profesionales, y después de una larga jornada de mañana, pues que haya alguien que por la tarde se conecte en directo, pues es de agradecer. Y también buenos días, buenas tardes o buenas noches a los que se conecten posteriormente, a los que vean esta sesión grabada. Pues ¿de qué voy a hablar? Pues voy a hablar del proceso judicial y intentar responder a la siguiente pregunta: ¿cómo afrontar los retos de la aplicación de la tecnología a la justicia? Y bueno, en esta técnica de formularme preguntas e intentar responderlas, me formulo las siguientes. En primer lugar, ¿cuál es el estado actual de la transformación digital de la justicia? En segundo lugar, ¿qué es el proceso digital? En tercer lugar, ¿cuáles son los principales retos del expediente judicial electrónico? Hablaremos aquí de las cosas de comer, de cosas que nos afectan en el día a día, en los juzgados y tribunales. Y por último, con el tiempo que nos quede, contestar a la pregunta de cómo aplicar la inteligencia artificial en la justicia. Bien, pues vamos a ver cada una de ellas. En primer Eso lugar, solo, Joaquín. Discúlpame, perdona que te interrumpa, que nunca interrumpo. Simplemente deciros que si tenéis cualquier pregunta, que seguro que tenéis el chat a vuestra disposición para hacer a Joaquín cualquier pregunta que quiera responder, claro, que la responderá. Al finalizar la sesión, yo haré esas preguntas a Joaquín, así que sentiros libres, por favor, de preguntar lo que queráis, ¿vale? Muchas gracias, Joaquín, discúlpame. gracias a ti, Alicia, por el recordatorio. Y es verdad, ya veré a quién conteste, a quién no. Aquí no. Me cae bien o no me cae bien.
Pero bueno, siguiendo esta técnica de formularme preguntas e intentar responder, la primera es cuál es el estado actual de la transformación digital de la justicia, esa transformación tecnológica. Y aquí voy a hacer una pequeña historia porque hubo una primera fase de ofimática, una segunda fase donde ya se crearon sistemas de gestión procesal que lo único que hacían era generar resoluciones que después se imprimían en papel, se firmaban y se cosían al expediente digital, expediente en formato papel, con lo cual es un expediente ordinario. Hubo una tercera fase donde estos sistemas de gestión procesal se abrían a los ciudadanos, se abrían a los profesionales y se abrían a las relaciones de interoperabilidad con otras personas y otras instituciones. Estamos hablando del Exnet, tanto notificaciones telemáticas como presentación de escritos. Estamos hablando de interoperabilidad a través del SIRAB, a través del punto de neutro judicial, etcétera, etcétera. Una cuarta fase es la de expediente judicial electrónico, donde ya nos encontramos con que todos los actos procesales se hacen en formato digital, de tal manera que ya no existe papel en el procedimiento. Es la fase en la que nos encontramos actualmente, porque recuerdo que el expediente judicial electrónico no está todavía en todo el territorio nacional ni tampoco está todavía en todas las jurisdicciones. Está en un proceso de despliegue, se está desplegando cada vez más, pero todavía no está desplegado en todas partes. Y luego la última fase es la aplicación de tecnologías emergentes, con componentes disruptivos, básicamente la inteligencia artificial. Y aquí ya empezamos a tener algunos elementos de inteligencia artificial. Y lo más importante es que la inteligencia artificial está llamando muy fuertemente a nuestra puerta, de tal manera que muy prontito vamos a tener cada vez más soluciones de inteligencia artificial. Bien, lo que pasa, esas son las fases. ¿Y cuál es el estado actual? Bueno, pues la transformación digital es un proceso largo que se inició hace ya tiempo, desde la época de esa ofimática, pero que todavía le queda mucho tiempo por recorrer. Bien, la idea que quiero compartir es que la duración de este proceso podrá cortarse y, por tanto, tener un avance efectivo si concurren varios factores organizativos, varios factores críticos, que responden a una idea básica. Es que no basta con aplicar tecnología, sino que la tecnología tiene que ser complementada con otras cuestiones de naturaleza organizativa, que básicamente es una mejora del marco de gobernanza de la aplicación de las tecnologías. El CTAG no está dividiendo suficiente. En segundo lugar, que estas cuestiones se concreten en la regulación de las leyes procesales, que haya una regulación del proceso digital, de los actos digitales en el proceso, estableciendo con claridad los derechos, cargas y obligaciones de las partes, de los jueces, y de quienes participan en el proceso judicial. En tercer lugar, la propia reforma de la organización judicial con la extensión de la nueva oficina judicial, la reformulación de la planta y demarcación judicial y la implantación de los tribunales de instancia. En cuarto lugar, una adecuada gestión del cambio, este cambio cultural que lleva consigo cualquier aplicación de soluciones tecnológicas, y luego un replanteamiento de la relación con el ciudadano, de tal manera que las necesidades del ciudadano sean las finalidades del sistema de justicia. Bien, ese sería el estado actual. Pero ahora no me gustaría terminar esta parte sin hablar de cuál es el panorama legislativo dentro del ámbito de Justicia 2030 del Ministerio de Justicia. Tenemos tres proyectos de ley básicos que están ya en el Congreso de los Diputados. Dos de ellos entraron en abril del 22 y el último entró en las Cortes Generales en septiembre del 22. La Ley de Eficiencia Procesal tiene sobre todo elementos procesales. Tocan algunos elementos tecnológicos, videoconferencia, pero sobre todo se centran en medios adecuados de resolución de conflictos y otros elementos procesales. Luego tenemos la Ley de Eficiencia Organizativa, donde toca tres cosas básicas: tribunales de instancia, oficina judicial y oficinas de justicia del municipio. Y la que más nos interesa a nosotros el día de hoy es la Ley de Eficiencia Digital del Servicio Público de Justicia, que es la que sustituye a la Ley de 2011, a la Ley 18-2011, de regulación de la aplicación de las tecnologías a la administración de justicia. Yo no sé si dará tiempo antes de que termine la legislatura a aprobar estas leyes o caducarán. Espero que alguna de ellas pueda ser aprobada, porque son leyes que necesitamos. Bien,
Con esto acabaría la primera parte de mi intervención, para centrarme en la segunda, en intentar contestar a esta pregunta: ¿qué es el proceso digital? Pues bien, el proceso digital está compuesto por aquellos actos judiciales, aquellos actos del proceso, procesales, que se realizan en formato digital, es decir, utilizando tecnologías de la información. Y al final aporta este elemento digital, lo que hace referencia al uso de tecnologías que generan, almacenan y procesan los datos. Por tanto, cabe analizar dos cosas. Primero, analizar las tecnologías aplicadas, las tecnologías digitales aplicadas al proceso judicial, lo que es la transformación digital de la justicia, pero también tenemos que abordar, y en eso me voy a centrar, los problemas ligados a la obtención y tratamiento de los datos en el proceso, cómo se obtienen y cómo se tratan los datos en el proceso, y haciendo una especial referencia a la protección de datos. Ya verán ustedes que tienen claros efectos en el propio proceso. Bien, y aquí nos encontramos ya con una serie de fases de la vida del ciclo de vida de los datos. Entonces, esas fases las voy a llevar al proceso. Tenemos una primera fase que es captura de los datos. Se captura los datos. Y ahí tenemos que contestar la siguiente pregunta: ¿cómo acceden los datos al proceso? Y acceden básicamente a través de las alegaciones de las partes y a través de la prueba, que tiene que ser lícita y fiable. Luego tenemos, una vez se han obtenido esos datos, se han capturado y están en el proceso, tenemos que clasificarlos y almacenarlos. Y aquí la pregunta es: ¿cómo de hacer esa clasificación y tratamiento para posibilitar un tratamiento adecuado? Y aquí sale con mucha fuerza el principio de orientación al dato, al que posteriormente aludiré. Luego, después, el uso y el tratamiento. Y la pregunta es: ¿cómo realizar los actos del proceso en formato digital? Aquí veremos después el mapa de los actos procesales. Hay actos procesales escritos y actos procesales orales. En los dos se pueden realizar en formato digital. Y tenemos de forma añadida el problema de seguridad de la información, la ciberseguridad, y el problema de la protección de datos personales. Luego, después, la quinta fase sería ceder o transferir los datos a otras instituciones o a terceros. Entonces, la pregunta es: ¿en qué supuestos es posible? Y aquí tratamos del acceso por terceros a la información procesal, terceros que tengan interés legítimo, o la cesión de datos a otros organismos. Y por último tenemos la fase de destrucción de los datos. Y la pregunta es: ¿cómo organizar su régimen? Y ahí tenemos que hablar de temas como la limitación del plazo de conservación de los datos del proceso, que no está regulada, y el régimen de supresión de los datos, que no está tampoco suficientemente. Bien, estas serían las fases de los datos en el proceso. ¿Y cuál es el mapa? El elemento del proceso digital, el mapa del proceso digital. Yo no me voy a profundizar en cada uno de estos temas porque nos llevaría lejísimos, pero sí que distinguiría la tramitación digital, la participación de las partes en el proceso, el acceso a la información del proceso, la interoperabilidad entre órganos de la Administración de Justicia. En quinto lugar, la relación con quienes colaboran o se relacionan con la Administración de Justicia. En sexto lugar, la prueba digital. Y por último, otros actos procesales. Muy brevemente, por hacer solamente una enumeración para que tengamos a la vista ese mapa del proceso digital. La tramitación digital tenemos el principio de orientación al dato y todo lo que tiene que ver con los sistemas de gestión procesal, y muy importante, donde me voy a centrar, el expediente judicial electrónico. En relación con la participación de las partes en el proceso, es decir, cómo las partes se relacionan con el proceso. Ahí tenemos las notificaciones electrónicas del órgano judicial a la parte, pero también la presentación de escritos de la parte al órgano judicial. Y luego tenemos la asistencia telemática a los actos judiciales orales, a los juicios telemáticos y los juicios en los que se participa algunas personas por videoconferencia. Y luego tenemos por ejemplo, otras cuestiones como los apoderamientos electrónicos. En relación al acceso a la información del Consejo del proceso, tenemos el suministro de la información a las partes, pero también el acceso de terceros al proceso, el acceso de terceros que tengan interés legítimo en el proceso. Y luego toda la cuestión relativa a los actos orales que están sometidos al principio de publicidad. En relación con la interoperabilidad, se trata primero la interoperabilidad entre juzgados y tribunales para compartir información, pero también la itineración digital de los asuntos. ¿Para qué? Para que itineración
digital que tiene que ver con los recursos, con las inhibiciones, con los testimonios y con los similares. Y luego tenemos, por último, la revisión telemática, los exhortos telemáticos, pero también las comisiones rogatorias internacionales que en algunas ocasiones se pueden realizar en formato telemático, por ejemplo, el Tratado de Medellín en Iberoamérica o todo lo que tiene que ver con el proyecto e-Codex en la Unión Europea. Y luego las relaciones con la Fiscalía como último elemento de interoperabilidad. El otro elemento es la relación telemática con quienes colaboran en relaciones con la justicia, con policías, atestados, requisitorias, con registros públicos, registro de la propiedad, servicios de índices, notarios, etcétera. La relación con los colegios profesionales, en relación con los centros sanitarios, con la abogacía del Estado, con las administraciones públicas, casi todo se hace por el sistema de neto similar en comunidades autónomas. Luego tenemos el problema de la prueba digital, que es primero la obtención lícita, después cómo proponerlo, admitirlo y practicarlo en el proceso, y por último la valoración después de esa prueba digital. Y luego tenemos otros actos procesales como las subastas electrónicas, el tablón o el tablón digital electrónico. He ido deprisa porque solamente quería que tuviéramos un mapa de lo que es el proceso digital. Y ahora ya voy a ir más tranquilito cuando hablemos de los principios del proceso digital, que es lo que me interesa. En el proceso digital, los principios del proceso son de plena aplicación. Hombre, pueden sufrir modulaciones que derivan del propio componente digital, pero no afectan a su contenido social. Por ejemplo, en los juicios telemáticos es esencial el principio de publicidad, pero ese principio de publicidad no se hará permitiendo que la gente entre en la sala de vistas, sino permitiendo el acceso virtual para presenciar telemáticamente esa vía streaming o como sea ese acto judicial. Pero sí que quiero destacar que creo que hay dos principios procesales específicos del proceso digital. En primer lugar, el principio de orientación del dato y en segundo lugar, el principio de gestión de riesgos. Voy a intentar explicar cada uno de estos dos principios. El principio de orientación al dato responde a esta idea esencial. La entrada y el manejo de la información en el proceso se tiene que realizar ¿cómo? De forma que se posibilite un tratamiento adecuado de los datos en formato digital. Desarrollando esta idea, ¿qué es el principio de orientación del dato? Pues es un criterio funcional de carácter técnico que tiene que inspirar los actos procesales que se practiquen por medios digitales. ¿Y en qué consiste? Consiste en garantizar que la entrada de los datos, la incorporación y el tratamiento de los datos se realice en forma de metadatos conforme a esquemas y datos comunes e interoperables. ¿Para qué? Para posibilitar un adecuado tratamiento de la información mediante soluciones tecnológicas y así mejorar la calidad y eficacia de la tramitación del proceso. Ese es el principio de orientación al dato. Y ese principio de orientación al dato despliega efectos en tres dimensiones. En la dimensión tecnológica, es decir, en cómo se diseñan e implementan los medios tecnológicos. Una dimensión organizativa, es decir, cómo ordenar y establecer esos medios tecnológicos con la importancia del marco de gobernanza y así cómo gestionar llevar bien la gestión del cultural inherente a su implementación. Y luego tiene un componente procesal. La normativa del procedimiento tiene que recoger aquellas necesidades para que se cumpla el principio de orientación al dato. Tiene que regular cómo tienen que realizarse los actos procesales en el procedimiento para que tenga efecto ese principio de orientación al dato. En qué forma tienen que presentarse los escritos, se tiene que hacer con metadatos o con qué metadatos tienen que tener, el formato, etcétera. Pero luego después otra serie de elementos que veremos posteriormente en la propia tramitación del expediente digital. Nosotros nos vamos a centrar en esta dimensión procesal, los efectos procesales. El segundo de los principios que decía, junto al principio de orientación al dato, es el principio de gestión de riesgos. Todos sabemos que la utilización de soluciones tecnológicas en el proceso determina un riesgo mucho mayor contra los derechos de las personas, sobre todo los derechos que están en el entorno de la privacidad. Entonces, este mayor riesgo determina que las actuaciones del proceso digital
es necesario aplicar un especial rigor para la defensa de los derechos de las personas, especialmente en materia de protección de datos personales. Este sería el segundo de los principios. Desarrollando este principio, las soluciones de inteligencia artificial y las soluciones tecnológicas pues aplican indudables ventajas para mejorar la calidad y la eficacia de la justicia, pero también generar riesgos. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Estos riesgos tenemos que gestionarlos bien. No, como hay riesgos, no aplicarlos, no, gestionarlos bien. De tal manera que construyamos un mapa de riesgos de con esta solución tecnológica que queremos aplicar, ¿qué riesgos tiene? Individualizamos los riesgos. Y en cada uno de esos riesgos individualizados, pues vemos, a ver, ¿existen medidas para mitigar ese riesgo? Apliquemos esas medidas. Que no se pueden mitigar los riesgos, que no se pueden eliminar los riesgos. Bueno, pues vamos a ver si podemos asumir esos riesgos que no podemos eliminar. Entonces, hacer esa gestión. Examinarlas para cada uno de los riesgos, examinar las medidas para gestionarlo, para eliminar o mitigar el riesgo y determinar si es asumible. Bien. Y en materia de riesgo de protección de datos personales, pues aquí quiero recordar que cuando hablamos de datos del proceso, hablamos de tratamiento de datos con fines jurisdiccionales. Los datos del proceso es un tratamiento de datos con fines jurisdiccionales. El responsable del tratamiento es el órgano judicial. Y dentro del órgano judicial, ¿quién? Pues el juez o el letrado de la Administración de Justicia, según las competencias que tiene por las leyes procesales y por la ley orgánica del Poder Judicial. Pero también la Administración competente también tiene funciones me refiero al Ministerio de Justicia, a las comunidades autónomas, esa Administración competente también tiene determinadas funciones de responsable del tratamiento cuando diseña, por ejemplo, un sistema de gestión procesal o diseña la propia aplicación o como encargado del tratamiento. Pues bien, en relación a estos tratamiento de datos con fines jurisdiccionales, en justicia tenemos un régimen jurídico singular que reconoce la propia normativa europea, reconoce el Reglamento General de Protección de Datos. ¿Por qué? Porque en justicia conjuga una serie de elementos específicos, de derechos fundamentales específicos y principios del procedimiento específicos, el derecho a la tutela judicial, derecho a la defensa, el principio de publicidad de actuaciones, y lo que hacen es que eso determine un régimen específico, singular. ¿Dónde está ese régimen singular? Está en los artículos 236 bis y adecies de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que fueron introducidos en una reforma del año 2021. Por tanto, ¿qué régimen es aplicable? Reglamento General de Protección de Datos con las especialidades de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Y quiero recordar que en materia de proceso penal no es aplicable el reglamento, sino que es aplicable la directiva que ha sido traspuesta, esta directiva que pongo aquí del año 2016, que ha sido traspuesta en España por la Ley Orgánica 7/2021. Y por último, por terminar esta exposición general, la autoridad de control en esta materia, el tratamiento de datos con fines jurisdiccionales, es decir, el tratamiento de datos en el proceso, no es la Agencia Española de Protección de Datos, sino que es el Consejo General del Poder Judicial, a través de una dirección de supervisión y control de protección de datos que se ha creado con autonomía dentro del órgano del propio Consejo del Poder Judicial. Y algo parecido se ha hecho en relación a los datos jurisdiccionales que maneja o que trata la Fiscalía General del Estado. Pero en ese caso es la Fiscalía General del Estado la autoridad de control. Bien, y aquí esta protección de datos en el proceso tiene efectos procesales. Yo he distinguido tres elementos básicos, pero podrían salir más. Primero, el régimen probatorio, que se contesta a la siguiente pregunta. ¿Cómo obtenemos las pruebas? ¿Cómo obtener las pruebas y cómo practicarlas sin infracción del derecho fundamental del artículo 18.4 de la Constitución? Aquí hay un error. Y lo que es aplicable tanto por los agentes públicos como por la policía, así como por las partes privadas, por esa eficacia horizontal de los derechos fundamentales. El segundo elemento es todo lo que tiene que ver con el deber de confidencialidad y el acceso a los datos del proceso, por terceros o por las propias partes incluso. Entonces,
Aquí la pregunta es, ¿cómo proteger los datos personales que hay en el proceso, que hay de todos nosotros, de las partes, pero también de los testigos, de los peritos, de los jueces, de los abogados? Hay un montón de datos personales. ¿Cómo proteger esos datos frente al acceso indebido de terceros? Y aquí tenemos dos temas distintos. Primero, el acceso no consentido o no conocido por el órgano judicial, es todo lo que tiene que ver con el hacking y demás, que son los problemas de seguridad de la información y de ciberseguridad, y luego el acceso autorizado por el propio responsable del tratamiento, normalmente el letrado de Administración de Justicia con recurso de revisión ante el juez, que es todo lo relativo con la confidencialidad. Y el último de los efectos procesales, de los ámbitos donde tiene efectos procesales la protección de datos personales, es en el propio contenido de las resoluciones judiciales, donde la pregunta es, ¿qué elementos han de ser suprimidos en las resoluciones para respetar el régimen de protección de datos personales? Y aquí, esta protección de datos, esa eliminación de datos que está regulada en este 236 quinques de la Ley Orgánica de Policía, tiene como límite expreso reconocido por el mismo artículo el respeto a la tutela judicial efectiva sin intervención. Se podrá proteger los datos personales que estén en el proceso de la víctima, de testigos, pero siempre y cuando se respete la tutela judicial efectiva y se respete el derecho de defensa. Bien, con esto acabamos la segunda parte. Y luego viene una tercera pregunta, que es ¿cuáles son los retos del expediente judicial? Y aquí quiero recordar que ¿qué es el expediente judicial electrónico? Pues es el conjunto de datos, documentos, trámites y actuaciones electrónicas, así como de grabaciones audiovisuales que corresponden a un determinado procedimiento. Cualquiera que sea el tipo de información y cualquiera sea el tipo. En definitiva, se trata de los documentos electrónicos que forman parte de un proceso, ya sea un documento electrónico que genera un escrito, o que genera un audio, o que genera un vídeo, una grabación audiovisual. Pero es ese conjunto de documentos audiovisuales, de documentos electrónicos. Entonces, ¿cuáles son los elementos, los componentes del expediente judicial electrónico? Pues primero, los propios documentos electrónicos. En segundo lugar, el índice electrónico. En tercer lugar, la firma del índice electrónico. Y en último lugar, los metadatos. Profundizando un poquito más, los documentos electrónicos son todos ellos. El documento electrónico que se ha presentado por LexNet, que es la demanda, el documento electrónico que se ha presentado por LexNet, que es la contestación, la grabación en audio y vídeo de la audiencia previa, etcétera, 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 etcétera. Por lo tanto, esos uno detrás de otro son, o uno junto a otro, es el conjunto de documentos electrónicos, es el eje. Pero también exige la normativa vigente que haya un índice electrónico de todos esos documentos. Y además, ese índice electrónico tiene que ser firmado con el sello electrónico del órgano judicial. Y por último, tiene que tener unos metadatos del expediente. Los metadatos, los recuerdo, aquellos datos que describen otros datos, lo que son los datos sobre datos. ¿Para qué nos sirve? Para facilitar la búsqueda, la recuperación, la adquisición de documentación, para valorar la utilidad de esa información, para transferir la información, para archivarlo y conservarlo, para la interoperabilidad. Son muy importantes todos estos metadatos. Pero el expediente judicial electrónico tiene todos estos cuatro componentes. Bien, antes de pasar a los problemas, quiero recordar que la implantación, que es absolutamente necesario la implantación del expediente judicial electrónico en todo el territorio del Estado y en todas las jurisdicciones. ¿Para qué? Para garantizar la tramitación de los procedimientos, para agilizar esa tramitación de los procedimientos, pero también porque es un presupuesto para aplicar otras soluciones tecnológicas, inteligencia artificial, redes distribuidas, etcétera, etcétera. Cualquier solución tecnológica con ciertos componentes disruptivos en esas tecnologías que podemos llamar más o menos emergentes, necesita partir del expediente judicial electrónico. Por tanto, necesitamos expediente judicial electrónico. Pero este problema judicial electrónico presenta también problemas procesales, que es donde me quiero centrar. En primer lugar, relativos a la forma de presentación de los documentos electrónicos a través del LexNet o del sistema similar, cuál es el soporte material, cómo calificar esos
esos documentos electrónicos. En segundo lugar, el problema se plantea en el propio acceso a la información del proceso, porque muchas veces el volumen es muy, muy, muy elevado y le cuesta al abogado, le cuesta al juez, le cuesta a todos los que trabajamos en torno al proceso acceder a ese gran volumen de información. Por tanto, hay un problema ligado al volumen y ligado a la estructuración de la información. Y luego después también hay problemas en relación a la práctica de la prueba en el juicio, cuando se trata de exhibir documentos electrónicos a los testigos, a los peritos, cuando se trata de reproducir declaraciones anteriores grabadas en el proceso penal a efectos de posibles contradicciones del 730 del procedimiento criminal. Bien, son problemas procesales que se plantean. Y estos problemas procesales despliegan efectos, primero, sobre la forma de trabajar de cada uno de los que estamos en el proceso. Mi forma de trabajar, en mi sala penal de la Audiencia Nacional tenemos expediente judicial electrónico hace varios años. Pues bien, ha cambiado mi forma de trabajar, me he tenido que adaptar, para unas cosas mejor, para otras peor, pero ha cambiado mi forma de trabajar. En segundo lugar, sobre la propia agilidad en la tramitación del procedimiento. Si tenemos problemas para localizar una determinada información, pues podemos retrasarnos a la hora de tramitar el propio procedimiento. Y luego sobre la propia calidad de la respuesta judicial, porque en ocasiones el juez tiene dificultades prácticas para acceder a la información en el propio proceso, porque no está bien estructurada la información. Y entonces, cuanto mayor sea el volumen de información, pues más grandes son esas dificultades. Pero también puede digo aquí que incluso puede tener efectos sobre la efectividad del propio ejercicio del derecho de defensa. Porque cuando el abogado o el profesional tiene problemas de búsqueda de información, puede generar problemas también, puede afectar a la forma de ejercitar el derecho de defensa. Y muchas veces es difícil, cuando el volumen es grande, manejar esa información. El acceso también, por parte del acceso si el justiciable quiere acceder a la información, para coadyuvar, para ayudar al abogado en su labor técnica o al procurador en su función, pues también hay problemas graves, sobre todo hay supuestos de brecha digital. Estaba pensando en las personas privadas de libertad en centros penitenciarios, pero también personas adultas mayores, o problemas con algún tipo, o personas con algún tipo de vulnerabilidad frente a la justicia. Y entonces, pensando en este ejercicio del derecho a la defensa, se puede acreditar en aquellos procesos penales de gran información, se puede acreditar con facilidad los tiempos de paralización, efectos de atenuante de obligaciones indebidas, se puede controlar bien los plazos de instrucción del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Estos ejemplos los he sacado de una columna que publicó mi amigo Antonio Avellán en Confederal hace poco tiempo, al que saludo si alguna vez llega a ver esta intervención. Pues bien, estos problemas tienen posibles soluciones. Esas posibles soluciones tienen que ver primero por una adecuada ordenación de los documentos electrónicos. Primero, necesitamos que se defina el criterio de ordenación del árbol de archivos, porque la ley que tenemos vigente, 18/2011, exige índice electrónico, pero no concreta criterios. Entonces, ¿qué se entiende? La fecha del acto, a la fecha de inserción en el expediente del documento electrónico, el más nuevo al final, el más nuevo al principio, de tal forma que se van poniendo, o al revés, al final. Bien, eso hay que definirlo, la propia ordenación. Pero lo más importante es la calificación de los documentos electrónicos. Cuando uno se enfrenta al árbol de archivos, se cuenta, y cuanto más grande sea el proceso, más grave es este problema con la catalogación. Es un escrito, pero es un escrito ¿de qué? De recurso de apelación, o de recurso de oposición, o de aclaración, o de aportación de una información para la cual se ha requerido, o ¿qué es? ¿Qué es ese escrito? O es un auto de resolución de recurso de forma, o es un auto de aclaración, o es una providencia de. Bien, es necesario calificación de los documentos. Y primero tenemos que contar con una homogeneidad de términos para que todos utilicemos los mismos términos. Hace falta una calificación adecuada, y aquí cabe utilizar criterios automatizados, que sea una máquina, que sea una solución de inteligencia artificial la que ayude a hacer una calificación de los documentos electrónicos, o una intervención humana.
Bien, lo ideal es que fuera cuanto más automatizado, más mejor, porque se quita mano humana, pero si existe una intervención humana para esa calificación, tenemos un problema organizativo de quién tiene que realizar esa calificación. El funcionario, el letrado de la Administración de Justicia, el funcionario con control del letrado de la Administración de Justicia, ¿tiene algún papel el juez en estas cuestiones? ¿Se tiene que arrastrar la calificación que ha hecho el abogado o el procurador a la hora de presentar el escrito en el Exnet, cuando se hace la calificación? ¿Cómo tiene que hacer el abogado o el procurador esa calificación cuando se presenta en el Exnet? Tiene que haber un desplegable con posibilidades, se tiene que permitir que haya una, como en la actualidad, un campo en blanco para rellenar y hacer esa calificación. Bien, todo esto son distintas posibilidades, pero que hay que afrontar. ¿Por qué? Porque está afectando seriamente a todos los que trabajamos con expediente judicial electrónico. Y luego también una adecuada utilización de los metadatos en los documentos electrónicos para contextualizar el documento y para facilitar las búsquedas sin necesidad de entrar, de ver completo y abrir cada uno de los documentos, sino con esos metadatos se puede ir viendo qué es o qué no es, para facilitar las búsquedas. Y luego también los motores de búsqueda adecuados. Bien, he tratado de definir los problemas procesales y también por dónde van estas posibles soluciones. Bien, con lo cual, bien, esto ya lo he visto anteriormente. Bien, ya entro en la última de las partes, que es cómo aplicar la inteligencia artificial a la justicia. Y aquí hago una serie de afirmaciones de partida. La primera afirmación es que la inteligencia artificial va a afectar a todos los sectores y va a afectar a todas las profesiones jurídicas. No podemos hacer así y que la inteligencia artificial nos sorprenda, no. Tenemos que ser conscientes de que va a afectar a todos los sectores y a todas las profesiones jurídicas. Nosotros depende cómo sea esa afectación. En segundo lugar, las soluciones de inteligencia artificial están avanzando de forma crecientemente acelerada. Cada vez las soluciones de inteligencia artificial son mejores y ofrecen más posibilidades. Y por último, esto lleva consigo a que técnicamente se tiende a aumentar la fiabilidad de las soluciones de inteligencia artificial. Cuando se trata de decisiones automatizadas, cada vez va avanzando la técnica y son más fiables, con lo cual tendremos un alto componente de fiabilidad. Bien, pero en esas afirmaciones de partidas me gustaría dejar claro mi postura y ahora lo desarrollaré. Primero, que no todo lo que la inteligencia artificial hace tecnológicamente posible ha de ser admitido por la sociedad. Y esta idea es aplicable a todos los sectores sociales, públicos y privados y también en el sistema de justicia. Y, en segundo lugar, la segunda afirmación es que se debe otorgar una tutela adecuada de los derechos frente a los riesgos de la inteligencia artificial. Y esa tutela adecuada de los derechos lleva consigo un papel absolutamente relevante de los órganos judiciales. La justicia tiene un rol muy importante en esta materia. Y ahora contesto a la pregunta, ¿para qué la inteligencia artificial en la justicia? Pues tienen distintas funciones materiales. Primero, para la detección y clasificación inteligente de la información. Allí donde hay grandes volúmenes de información, la inteligencia artificial nos sirve para buscar la información relevante, ordenarla y ofrecérsela clasificada al que lo necesita, al abogado que lo necesita, al juez que lo necesita. Después, en segundo lugar, para la automatización de la tramitación o incluso para la propia automatización de decisiones, lo que es el concepto más estricto de juez-robot o de letrado de la Administración de Justicia, decisiones automatizadas. Luego, en tercer lugar, para la asistencia inteligente, para ayudar a elaborar escritos jurídicos, tanto al abogado, o para ayudar a elegir, a realizar resoluciones judiciales al juez o letrado de la Administración de Justicia. Y luego, por último, para la predicción, es decir, para predecir qué es lo que va a resolver este juez en este tipo de asuntos, este órgano judicial en este tipo de asuntos. Se puede intentar predecir para que el abogado tome la decisión de formular una demanda o ir a mediación o
intentar solucionarlo por negociación o por otra vía. Bien, estas son las funciones materiales de la inteligencia artificial. Pero en la justicia la inteligencia artificial tiene 5 ámbitos. El primer ámbito es la inteligencia artificial orientada a la mejora del acceso a la justicia. Para mejorar la relación del ciudadano, de la justicia con el ciudadano y los profesionales. ¿Para qué? Para suministrar información al ciudadano sobre qué derechos tiene, si tiene un conflicto, cómo solucionar esos conflictos, pero también para la propia resolución de los conflictos, mediante plataformas online, lo que son las ODR, o también mediante instrumentos de inteligencia artificial en la mediación, todo el tema de mediación. Si fundamos plataformas online de resolución de conflictos con inteligencia artificial a la hora de gestionarlas, los resultados favorables se multiplican. Junto a esta primera ámbito de acción, hay otro segundo que es la inteligencia artificial orientada a la tramitación de los procesos judiciales, con distintos grados de automatización completa, automatización con alguna intervención humana. Por ejemplo, si se presenta un escrito y el escrito tiene que reunir los requisitos A, B, C y D, se puede automatizar para que la solución de inteligencia artificial examine si concurren esos 4 requisitos. Si se concurren, automáticamente se admite y se da traslado a otra parte. Pero si uno de esos requisitos no concurre, se puede dar la posibilidad de que se da cuenta a un funcionario de Administración de Justicia, la Administración de Justicia, para que dé o no el plazo de subsanación. Bueno, son posibles, pero son distintos grados de automatización. Por tanto, se trata de la robotización de los procesos judiciales. Por ejemplo, en procedimientos monitorios o determinados procesos en rebeldía, pues son absolutamente utilísima la utilización de esta inteligencia artificial. En tercer lugar, la inteligencia artificial orientada a la función jurisdiccional, a ayudar al juez. O caben 2 posibilidades: o sustituir al juez, decisión automatizada, que es el concepto estricto de poder robot, o ayudar a la decisión del juez, ayudarle a tomar una decisión adecuada para gestionar jurisprudencia, para gestionar información en el propio generada por el propio proceso, o para valorar el riesgo, ya lo veremos posteriormente. La cuarta es la inteligencia artificial orientada a la prueba, es decir, para investigar y probar hechos, la aplicación de biometría, la aplicación de elementos para probar hechos, o para valorar la prueba, por ejemplo, también biometría para valorar la credibilidad del testimonio, o elementos para valorar una documental o una pericial con los criterios de OVER. Bien, ese sería el cuarto. Y el quinto de los ámbitos es la inteligencia artificial orientada a la gestión de los recursos del sistema de justicia, para monitorear de forma adecuada qué necesidades tiene la justicia y anticiparse a las soluciones y ir adoptándose de la forma más breve posible cuando surge un problema, incluso anticipándose a posibles futuros, analizando tendencias de litigiosidad o allí donde puede producirse un atasco en la administración de justicia. Bien, estos son los 5 elementos de aplicación de la inteligencia artificial en la justicia. Pero ahora siguiente, después de contestar el para qué, la inteligencia artificial, tenemos que contestar el cómo. Y dentro del cómo es compatible la inteligencia artificial con la función jurisdiccional. Pues aquí las soluciones de inteligencia artificial pueden construir decisiones automatizadas de conflictos que son muy fiables y cada vez más fiables. Cuanto mejor calidad de datos haya, cuanto más se vayan perfeccionando los datos, que eso se está haciendo de forma muy creciente, el tratamiento de grandes volúmenes de datos en casos similares podrá llevar consigo a decisiones fiables, altamente fiables. Pero, repito, no se trata de reproducir la operación intelectual del juez humano, porque eso es irreproducible, sino que se trata de reproducir de trabajar y tratar grandes volúmenes de datos en casos similares, de reconocer patrones y con aprendizaje automatizado trabajar esas materias. Y aquí, aquí, como decía antes, las capacidades de la inteligencia artificial están aumentando de forma muy acelerada, de tal manera que la conclusión es que las máquinas pueden convertirse en mejores decisores que los propios jueces humanos desde el punto de vista de la fiabilidad.
E incluso, desde algunos ámbitos, se añade, dependiendo de los países, si los peligros de parcialidad, de incompetencia y o de corrupción del juez. Esos son elementos que están en el debate y que utilizan desde determinados ámbitos. Entonces, yo creo que hay que reconocer que si a través de este tratamiento de grandes volúmenes de datos, pues sí que podría haber resultados fiables, pero eso debemos aceptarlo, y aquí viene mi pregunta. ¿Esas decisiones automatizadas, que cada vez serán más fiables, serán justas? Y aquí me voy a Michel Ignatieff, que es el presidente del Consejo Asesor del Instituto para la Ética de la Inteligencia Artificial de esta Universidad de Oxford, que publicó un artículo muy interesante en ABC, que a mí me ha hecho reflexionar mucho. Y decía que lo más importante a la hora de ser juzgados es que no se entiendan. Y además que ser falibles es lo que nos hace ser humanos. Añadiendo que queremos ser juzgados por humanos, porque al ser falibles, esos humanos no se entienden. Por tanto, yo creo que es una idea muy relevante a la hora de valorar la aplicación de inteligencia artificial de estos jueces robots. Y, por otro lado, la utilización de estas soluciones de inteligencia artificial que manejan un montón de datos, llevaría consigo una afectación muy grave y de forma muy relevante de los derechos y garantías del proceso. Se puede impugnar la decisión. Para impugnar la decisión tiene que ser explicable esa decisión, y si era realmente explicable o las soluciones de caja negra impiden la explicación, bien, hay una serie de problemas enormes en los cuales no podemos profundizar. Pero en todo caso, lo que sí que quiero decir es que por todo lo anterior es muy difícil admitir que la inteligencia artificial pueda sustituir la decisión judicial, aunque sí que puede ayudar al juez en la toma de decisión. ¿Y a qué puede llegar al juez? Pues primero en toda esa detección y la clasificación de la información del proceso. Y cuanto más complejo sea el proceso, pues más útil será esta función. Después, para valorar la prueba y fijar los hechos probados, para valorar la precisión de cada prueba, o para la valoración conjunta para que unas hipótesis no sean incompatibles con las otras, o en la propia aplicación del derecho para elegir la norma jurídica adecuada, con acceso a toda la normativa vigente, pero también a todo lo que es el análisis de jurisprudencia que resulte aplicable, lo cual es un elemento importantísimo en la inteligencia artificial. Nosotros tenemos ya instrumentos de los jueces españoles a través del CENDOG, con K, que depende del CENDOG en esta materia. Y luego también para evaluar el riesgo en determinadas decisiones. Muchas veces los jueces tenemos que decir valorando el riesgo para la víctima y adoptar una medida de protección, por ejemplo, en violencia de género, o valorando el peligro de reiteración delictiva para cuestiones de investigación, si se queda en prisión provisional la persona o no, o para materia de ejecución de sentencia, para pasar de segundo a tercer grado, o para conceder determinados permisos. Bien, son decisiones que deben valorar el riesgo. Pues aquí la inteligencia artificial tiene un amplio campo de información. Por tanto, ¿qué puede aportar al juez? ¿Qué puede ayudar al juez para la clasificación de información, para valorar la prueba, para aplicar el derecho y para evaluar el riesgo en determinadas decisiones? Pero claro, en ese cómo yo me pregunto, ¿cómo aplicar la inteligencia artificial y qué riesgos existen? Pues aquí yo sí que tenemos la propuesta de ley de inteligencia artificial del reglamento de la Unión Europea del año 2001 sobre la ley de inteligencia artificial, que es muy interesante, porque ahí te recoge una serie de prácticas prohibidas. Y en materia de justicia, ¿cuáles serían aplicables como prohibidas? Pues aquellos sistemas que evalúen o clasifiquen la fiabilidad de las personas, de forma que se haga una clasificación social de las personas, o aquellos usos de identificación biométrica remota, pero en tiempo real, en espacios públicos. Es decir, que en tiempo real pueden estar identificándonos a unos y a otros en espacios de acceso público. Esas dos prácticas ya se tienen prohibidas. Pero luego hay otras prácticas que se permiten, pero que consideran de alto riesgo. Y ello significa que se admiten, pero hay que adoptar medidas de especial rigor para gestionar ese riesgo, para mitigar ese riesgo. Y dentro del anexo 3.6
esta propuesta del reglamento de la Unión Europea, pues están los asuntos relacionados con la aplicación de la ley, que son los que nos afectan a nosotros. ¿Y cuáles son los que se califican de alto riesgo? Pues primero, fijaos, aquellas soluciones que tengan el objetivo de determinar el riesgo de cometer infracciones penales o de reincidencia en la comisión o de potenciales víctimas de delitos, con lo cual todo lo que es la evaluación del riesgo. También todo lo que tiene que ver con polígrafos o elementos similares o para detectar el estado emocional de una persona física, lo cual es básico para todos los elementos que se quieren desarrollar de credibilidad o se está intentando desarrollar de credibilidad del testimonio. O para detectar las ultra falsificaciones, es decir, imágenes o vídeos que no son reales, pero que simulan la realidad, imitan la realidad y se presentan como reales en las redes sociales o en Internet. O para, fijaos, para evaluar la fiabilidad de las pruebas durante la investigación o en el juiciamiento, o para predecir la frecuencia o reiteración de una infracción, o para evaluar los riesgos y características de una personalidad a efectos de posibles delitos, o la elaboración de perfiles de personas físicas para la detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y, en definitiva, los exámenes de conjuntos de datos para detectar modelos desconocidos o descubrir relaciones ocultas de los datos, todo lo que es la búsqueda y examen interpretado de datos. Fijaos, todo esto aquí, gran parte de las soluciones de inteligencia artificial aplicadas a la justicia están situadas en estos sistemas de alto riesgo. Pues bien, frente a este riesgo, a mí me gusta hablar de que necesitamos unos principios para garantizar una humanización de la aplicación de la inteligencia artificial a la justicia. En primer lugar, el principio de respeto a la dignidad humana. En segundo lugar, el principio de respeto a la privacidad. En tercer lugar, el principio de no discriminación con prohibición de sesgos. En cuarto lugar, el principio de fiabilidad tiene que ser fiable 100% o con un alto grado de fiabilidad. En cuarto lugar, el quinto lugar, el principio de transparencia es necesario para respetar el derecho de defensa. En sexto lugar, el principio de respeto a la garantía jurisdiccional, siempre tiene que haber un juez humano como último decisor en esta materia. El séptimo, el principio de respeto a las garantías del proceso. Hemos tardado muchos siglos en conseguir una serie de garantías en el proceso y en la aplicación de las tecnologías nos debe conducir a hacer un retroceso en esas garantías del proceso. Y luego el principio de responsabilidad aplicable por estas soluciones de inteligencia artificial aplicadas en la justicia. Perdona, Joaquín, es que tenemos un montón de preguntas. Pues ya concluyo. Conclusiones. Vale. Un montón. Sí. La inteligencia artificial orientada a la mejora del acceso a la justicia, amplio campo de aplicación, lo que pasa es que con precauciones aplicables a gestionar bien la brecha digital y el acceso a la justicia a las personas vulnerables. La inteligencia artificial orientada a la tramitación de los procesos judiciales, amplísimo, lo que es la robotización del procedimiento, amplísimo campo de aplicación. Y la inteligencia artificial orientada a la gestión de recursos del sistema de justicia, amplio campo de aplicación. Y, en cambio, la inteligencia artificial orientada a la función jurisdiccional para ayudar a la decisión del juez, para mejorar la información que tiene el juez para decidir, tiene campo de aplicación, pero con precauciones. Pero la decisión automatizada, allí donde se sustituye al juez, yo creo que tiene enormes dificultades. Y con esto ya termino. Muchas gracias y dejo de compartir pantalla. Yo no sé si ya dejo de compartir pantalla. No, pero no pasa nada, puedes compartirla. De hecho, si pones la última slide, así la gente puede seguirnos y puede también descargarse la conferencia cuando ya esté colgada también. ¿Ves la última? Si quieres, la 47. ¿Vale? Pues voy a poner, perdón un momentito, voy a poner la última. A ver, ya la tengo aquí. Y ya pues, lo que pasa es que no te veo. A ver si soy capaz de verte. Bueno, no te pierdes mucho, ¿eh? Vamos a hacer las preguntas, que tenemos muchísimas. Empiezo, ¿vale? Dime. Son las 6 ya, claro, si es que me he pasado sí, ya. Bueno, pero nos da tiempo, yo creo. Nos preguntan, ¿cómo es posible que no exista interacción entre juzgados, incluso el mismo edificio, al reclamar otro juzgado una deuda ya exonerada o solucionada por otro juzgado?
Claro, es que tenemos, yo no sé si esto de un juzgado con el juzgado al lado no, pero sí que es verdad que no existe una compartición efectiva de información entre los distintos órganos judiciales. Y esto puede dar lugar a que existan duplicidades de actuaciones que nunca son buenas. Por tanto, la solución, ¿cómo es posible? Porque se han desarrollado distintos sistemas de gestión procesal por distintas comunidades autónomas y, por tanto, está siendo muy difícil que unos interoperen con otros. Primero, con el Consejo del Poder Judicial a través del test de compatibilidad y después con los criterios que ha fijado el CTAG, se intenta facilitar esa interoperabilidad, pero es difícil de forma efectiva en ocasiones. Lo mismo la interacción digital con organismos oficiales, ¿no? Es compleja, ¿no? O Sí, inexiste. esa interacción con otros organismos oficiales tiene que existir y se está consiguiendo pues, aprovechar elementos ya existentes. Al final, lo que se está utilizando es LexNet para, igual que existe la comunicación de los órganos judiciales a través del LexNet con los procuradores o con los profesionales, pues también lo tienen con la policía, también lo tienen con registros públicos, también se tiene a través con administraciones públicas cuando en el recurso contencioso administrativo se remite el expediente digital. Pero, o sea que ya está bastante avanzada esa materia, pero sí que es verdad que todavía nos queda un paso para que eso sea efectivo, para esa interoperabilidad real con los otros organismos públicos. Además nos preguntan, no sé si lo estoy leyendo bien, pero trabajadores, por ejemplo, dicen trabajadores sin dar de alta en empresas ante un juicio, ¿qué pruebas digitales se presentan si no existen nóminas, ni en muchos casos recibos? Claro. Bueno. Aquí nos encontramos con el problema de la prueba digital. Nosotros, todos nosotros hacemos gran parte de nuestra vida en formato digital. Compramos comercio electrónico, pedimos un certificado en electrónico, hacemos un montón de actos de nuestra vida en formato digital. Claro, si eso después genera hechos que ahí hay hechos que después se tienen que aportar al proceso, pues eso tiene que aportar en formato digital y es el problema de la prueba digital. Por ejemplo, se despide a un trabajador por WhatsApp. ¿Cómo se prueba eso? Pues llevando el WhatsApp. Ya veremos cómo, pero son todos problemas ligados a la prueba digital que nos llevaría muy lejos para hacerlo. Pero sí que es verdad que lo que están describiendo es en esa materia, pero también en todos los ámbitos jurisdiccionales, en todos los procesos. Se trata de lo que en nuestra vida diaria, que es absolutamente digital, llevarlo al proceso para precisamente probar esos hechos. Perfecto. Otra pregunta. El metadato, creo que es fácil pero compleja a veces. ¿El metadato sustituye al dato real, balances, facturas, extractos de cuentas bancarias, etcétera? No, el metadato es el que informa determinados caracteres del dato. Tenemos, si es contabilidad, los datos de contabilidad, el formato que sea, pero ese documento, por ejemplo, un Excel con esa contabilidad, luego genera también sus propios metadatos que te dicen quién ha realizado ese documento, en qué fecha se ha realizado, qué peso tiene, si está comprimido o no está comprimido, en qué formato está. Esos son los metadatos. Perfecto. También nos dicen, ¿la inteligencia artificial facilita la predicción del juicio? Puede facilitar la predicción del juicio, sí que puede facilitarlo, pero claro, en la inteligencia artificial predictiva y en cualquier solución de inteligencia artificial aplicada a la justicia, en Legal Tech o en lo que es la aplicación pública, que yo llamo Judicial Tech, en cualquier aplicación lo importante es tener buena calidad de datos. ¿De qué datos está chupando esa solución de inteligencia artificial? Si los datos son buenos, entonces será mejor la predicción. Si los datos son malos, la predicción será peor. No se trata de construcción de soluciones técnicas que están muy avanzadas, sino en justicia tenemos un problema de qué datos hay y qué calidad de datos tenemos. Ese es el problema más importante ahora. Normalización, estructura de datos, etcétera. Y la cantidad de datos. Por ejemplo, se quiere saber lo que está resolviendo los juzgados de lo social
en una determinada materia. Despido. Los jugadores de lo social no tienen sus resoluciones en el Zendog. Están solamente en los repositorios de los servidores de cada uno de los sistemas de gestión procesal. ¿Cómo se accede a esos datos? ¿Cómo se trata esos datos? Pongo ese ejemplo. Y la última pregunta. Las plataformas online de resolución de litigios, ¿cómo pueden mejorar el acceso a la justicia? Oye, pero ahí, a ver, es que ahí habría tres partes. Una primera parte que es de asesoramiento. La propia plataforma puede asesorar al ciudadano. Tengo problemas con mi vecino y quiero saber qué derechos tengo. Quiero saber si el vecino puede abrir esa ventana o no puede abrir, o a partir de qué hora puede generar ruidos, o quiero saberlo. Entonces, la plataforma le puede orientar sobre cuáles son sus derechos. Luego después, bueno, pues ya estoy informada de esos derechos, tengo mi conflicto, pero quiero solucionarlo. ¿Cómo puedo solucionar ese conflicto? Entonces la plataforma le dice, mira, te puedes ir al órgano judicial ordinario de tal, tienes que ir a la calle tal, al juzgado número de primera instancia de Madrid, y tienes que poner una demanda de tal tipo, de tal otro. Bien. O si la otra alternativa que le puedes decir, si quieres puedes ir a algún medio adecuado de resolución de conflictos, puedes ir a mediación, puedes ir a tal, puedes ir a cual. Entonces le da las distintas posibilidades de solucionar el conflicto y le informa sobre eso. Y si el ciudadano dice, no, pues yo ahora quiero ir a un medio adecuado de resolución de conflicto, lo que antes se llamaban medios alternativos. Bueno, pues mire, tiene usted la posibilidad de mediación electrónica. Pues entonces el propio sistema, la propia plataforma puede tener elementos de mediación electrónica, que lo hay, que haya elementos de facilitación de la mediación electrónica, incluso con intervenciones concretas de humanos. ¿Bien? Se puede gestionar. No dice, no, mire, yo no quiero la mediación, quiero directamente que me lo resuelvan. Bueno, pues la plataforma online puede, en determinados casos, tramitar online un procedimiento y que sea resuelto por el juez online. Perfecto. Y eso puede ser, si fracasa la mediación electrónica, o puede ir directamente. Conclusión, habría tres posibilidades, tres ámbitos de actuación. Primero, el asesoramiento. Segundo, mediación electrónica. Y tercer lugar, tramitación electrónica y decisión por juez en formato digital. Perfecto. Yo lo veo así, pero esos sistemas creo que deberían ser gestionados por el sistema público de justicia. Creo que es el futuro. Perfecto, pues muchas gracias, Joaquín. Gracias a todos, porque ya cerramos ahora mismo el ciclo de conferencias. Ya os decía que llevábamos un año. Me encantaría, os pediría por favor que la encuesta que viene al cerrar el webinar la contestarais, porque nos ayuda al siguiente ciclo, el Innovation Days que vamos a realizar, para ver qué temáticas son interesantes para vosotros. De nuevo, Joaquín, muchísimas gracias. También deciros que todo el ciclo de conferencias está colgado en nuestras páginas web, con donde podéis descargarlo y verlo de nuevo las veces que necesitéis y queráis. Muchas gracias de nuevo, buena tarde y nada, hasta la próxima. Gracias, Joaquín. Muchas gracias a todos, ha sido un placer participar. Un saludo. Hasta luego.